bienvenidas. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando, que se hayan conectado con nosotros en esta tarde. Este es el primer cafecito virtual y es muy emocionante para nosotros, una mezcla de emociones tenemos aquí. Pero estamos muy contentos de estar con ustedes. Aquí tenemos a nuestras invitadas. Saluden. Hola. Y pues aquí estamos ahora. Vamos a ir cada cafecito cambiando de invitadas, pero las invito a estar muy pendientes de nosotros. Y no se despeguen, háganse su cafecito, siéntense con nosotros. O si andas muy atareada, pues pon ahí el video y ponte a lavar trastes en lo que nos escuchas. Pero Jesucristo tiene algo lindo para ti hoy. Amiga. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, bueno, la hora que sea que nos estés viendo. Estamos muy contentas de que te hayas conectado con nosotras, de verdad. Esperamos que esto que estamos haciendo sea de gran bendición para sus vidas. Jesucristo tiene algo lindo, pues para todas nosotras, para todo este nuevo grupo, este ministerio. Y esperamos que tú aceptes unirte con nosotras para que conforme nosotros vayamos avanzando, tú avances con nosotras. Estamos muy contentas, muy agradecidos de que nos han tenido paciencia, han sabido esperar, que se han mantenido fieles, primeramente con Jesucristo y también con nosotros, con su iglesia. Gracias por su paciencia, gracias por cada mensaje, por cada detalle que nos motivan a seguir. Queremos que disfrutes junto con nosotras este cafecito. Bueno, también nos han llegado mensajes de repente de inbox de mujeres que quieren unirse. Ustedes únanse, nos da mucho gusto quien seas, aunque no seas parte de la iglesia aún, aunque tengas tú tu propio religión, no hay problema, tú únete. Si quieres también seguir la página, no es nada más para las mujeres de la iglesia, es para quien quiera acompañarnos. Bueno, el mensaje de hoy, pues como el grupo se llama Gracia, ya ustedes saben, pues es muy importante primero entender qué es la gracia. Y tenemos planeado una serie sobre la gracia. Van a ser, creo yo que van a ser 4 pláticas, 4 cafecitos virtuales sobre el mismo tema, la gracia. ¿Cómo pueden sacarle tanto? Van a decir ustedes, no, a un solo tema, pero hay mucho que hablar sobre la gracia. Hoy es el primero, es el más difícil, considero yo, por varias cosas. A mis amigas aquí les tocó ser la punta de lanza, que va a ser el primer cafecito y pues no lo hemos hecho, estamos experimentando, ¿verdad? Pero aparte el tema es muy complicado también porque la gracia es algo precioso, pero para entender la gracia primero necesitamos entender por qué necesitamos la gracia y eso es un poco difícil, pero bueno, vamos a empezar y el tema es gracia indispensable, ese es el de hoy. Gracia indispensable. Vamos a empezar con Abigail, mi hermana. Ella les va a decir lo que para ella es gracia. Adelante, Abby. Buenas tardes. La gracia de Dios es el favor, es el amor, es el cuidado, es la bondad inmerecida. Porque nosotros no merecemos que Dios nos ame, que Dios tenga cuidado de nosotros, pero su inmenso amor nos da gracia. Es un amor inexplicable de Jesucristo para nosotros. Para mí, eso es la gracia. Así es, ahí ella mencionó una palabra muy importante, creo que todas las veces que llegamos, gracias es lo importante. No merecemos, ¿verdad? Muy bien. Ahora nuestra amiga Victoria tiene otro parecido a lo que es para ella la gracia y aparte nos va a contar un poco de cómo ella fue conociendo de la gracia, ¿no? Adelante, Victoria. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracia es benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Yo no sabía el significado que era la gracia de Dios. Yo no conocía de Jesucristo. Un día una personita me invitó a abrir mi casa. Entonces sí, acepté y yo no conocía de Jesucristo. Y acepté. Entonces en todas las clases hablaba de muchas cosas y yo no entendía. Incluso había ocasiones que me molestaba y decía, ¿por qué dice eso? O sea, yo soy buena persona, yo me porto bien con la gente, con mi familia,
con mis hermanos. O sea, yo pensaba que yo merecía todo por ser buena persona, eso pensaba, pero no conocía a Jesucristo. Y cuando fui conociendo la palabra de Dios, pues supe que era totalmente diferente, o sea, lo que yo pensaba. Me di cuenta que Jesucristo, o sea, que me da muchas cosas y yo no merezco nada. O sea, me da más de lo que yo recibo. Jesucristo es tan grandioso que ahora que yo lo tengo, o sea, soy feliz. Muchas gracias. Así es. Como dice ella, que sentimos nosotros cuando no hemos conocido la verdad de Jesucristo, a veces sentimos que merecemos o que alguien merece. Entonces es muy importante, porque hay muchos significados de gracia. Aquí el significado de gracia es lo que hemos recibido, todos los beneficios y bendiciones y que hemos recibido de parte de Jesucristo sin merecerlo. Eso es gracia. Vamos a leer, si tienen ahí su Biblia, si quieren acompañarnos, en Juan 13. Juan 13, vamos a hablar de un personaje bien especial el día de hoy, aunque mis amigas van a tocar algunos otros ejemplos también, es lo que ellas hablan, pero yo en lo personal voy a hablar de un personaje de la Biblia, que van a decir ustedes, ¿qué va a hablar de este amigo? Pero bueno, es de Judas, quien traicionó a Jesús. ¿Qué podemos sacar de la gracia de Dios de Judas? Bueno, vamos a leer en el capítulo 13, vamos a empezar en el versículo 21 de Juan. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Se me da risas Pedro, ¿no? De que, pregúntale. Qué chistoso Pedro, es de mis favoritos, pero hoy no vamos a hablar de Pedro. Bueno, el caso es que pregúntale, dice Juan. Y luego ya dice el 25, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Impresionante que Judas, yo pienso, ¿cómo alguien puede vivir 3 años con Jesús? Ver todo lo que él hace, ver cómo es su corazón y venderlo, o sea, es algo inexplicable, ¿no? Yo creo que para todas es el discípulo del que ni siquiera queremos hablar, y de hecho hay muchas películas que lo ponen así con los dientes muy raros, así amarillos, ¿sí? Y así como que le tenemos amigo, qué rollo con él, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puede alguien entregar a Jesús después de haber vivido con él? Y decimos: yo no soy como Judas. Si yo le pudiera poner otro nombre a esta plática, le pondría: todos somos Judas. Entender que todos somos capaces y que todos lo habríamos hecho, tal vez seríamos capaces de hacerlo si hubiéramos vivido con él. Muchas veces tenemos mucho tiempo aquí en la iglesia y estamos como Judas, no lo hemos conocido todavía. Por ejemplo, cuando tú escuchas en las noticias o ves con tus vecinos o lo que sea, que una mujer se metió con un hombre casado y destruyó una familia, híjole, ¿no? Empezamos, ¿qué amiga esta, ¿no? O que un hombre maltrata a una mujer, la golpea, o que alguien asesina, o que un político roba dinero público, y son cosas que nos escandalizan y decimos: yo no haría eso. La verdad es que todos los seres humanos tenemos el potencial de hacer todos esos pecados. No debemos de sorprendernos porque todos somos capaces, todos somos Judas. Mi amiga Itzel nos va a hablar un poco primero sobre qué es el pecado para ir entendiendo la naturaleza del corazón humano y por qué necesitamos la gracia. Adelante, Itzel. Ok, hola, un gusto estar aquí, y a esto es a lo que yo llamo gracia. El poder estar aquí compartiendo es un privilegio porque es un lugar que yo no merezco. Entonces, primeramente cuando me llegó la invitación, eso pensé, esto es la gracia de Dios. Y sin saber el título, ¿no? Entonces vamos a ver qué
¿Qué es pecado? Dice, yo lo busqué en el diccionario y dice que es la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. El pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Por ejemplo, la violación de alguna ley o alguna norma, ¿no? El pecado es un hecho, un pensamiento o un sentimiento que no corresponde a la voluntad, el plan o el propósito de Dios para nuestras vidas. Y puse también el significado de pecadora, que dice que es una persona que rechaza la ley divina, que es malo, que es malvado y que es transgresor. Dice primera de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es un corazón sin Jesucristo. Este versículo nos habla sobre el pecado en el cual pues todas hemos estado o estamos. Hace conciencia de la importancia de tener una relación con Jesucristo, de tener esa obediencia a Jesucristo y a los mandatos que Él nos da, ¿no? El hombre es pecador por naturaleza, todas somos pecadoras por naturaleza. Toda maldad pues es pecado y el pecado es ilegalidad. Ese era un sinónimo que encontré yo ahí y me llamó la atención. El pecado es ilegalidad y ya me puse a pensar como cuando uno comete un delito, el gobierno te otorga un abogado de oficio, un licenciado de oficio que es gratuito. Así tenemos a Jesucristo nosotras, pues es nuestro abogado. ¿Qué tenemos que hacer? Él siempre va a estar a nuestro favor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos en sus manos y confiar en Él, no solamente. Vámonos entonces a Romanos 5:20, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué lindo Jesucristo, ¿no? Entre más debemos, más agradecidas debemos de estar también, ¿no? Así es. Sobreabundó la gracia. Pues esa es la definición así que tenía yo de pecado y los versículos. Muy bien, gracias Itzel. Es necesario entender qué es el pecado, porque la Biblia habla mucho de pecado y nosotros necesitamos de la gracia de Dios, de ese regalo inmerecido, porque tenemos pecado en nuestro corazón. Pero ¿qué es pecado? Bueno, hay ahorita la gente, lo que es malo para mí no es malo para ella, lo que es bueno para mí a lo mejor es malo para alguien de otra religión, por así decirlo. Entonces, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo? ¿Quién dice qué es pecado y qué no? Más ahorita que todo el mundo pelea sus derechos y ya casi nada es pecado, casi nada es malo, todo es válido. Entonces, ¿quién dice? Pues, por ejemplo, mi esposo y yo en mi casa, pues somos los dueños de la casa y nosotros ponemos las reglas, ¿no? O sea, aunque Marla piense y Andoni que algo no es malo, pues nosotros somos las reglas. Entonces, estás en mi casa, pues son mis reglas mientras estés aquí, ¿no? Así es. Bueno, aquí el mundo en el que estamos, el universo, pues es de Jesucristo, ¿no? Entonces, Él pone las reglas. Y así como le decimos a los hijos, pues si no te gusta, agarra tus cositas y te va, le decimos a los hijos, pues cambiémonos de universo si no nos gustan las reglas, porque este universo, pues es de Jesucristo, y Él es el que dice las reglas, qué es pecado y qué no. Y todas sus normas que Él ha puesto son para nuestra bendición y para nuestro beneficio. Él no cambia, Él es el mismo. La ley de Dios no se va modernizando, no es de que ya no se usa, no. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, sus mandamientos son los mismos. Entonces es importante entender eso. No importa cuál sea mi concepto del bien y el mal, importa el concepto de Jesucristo. Avi, si nos puedes leer, por favor, traes ahí dos versículos que hablan sobre esto. Si nos quieres apoyar ahí, por favor. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos dice todos, no dice el de enfrente, el de enseguida, dice todos pecaron. Y en Romanos 3:10 nos dice:
Como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el 11 nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Acuérdense que Jesucristo nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Él ve nuestros corazones, no ve nuestras obras. Él siempre está pendiente de nosotros y ve cada uno de nuestros corazones, porque ninguno es bueno, como dice aquí. Y en Romanos 3:12 nos dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Entonces sí nos dice que no, que todos somos pecadores, por eso Él nos regaló la gracia. Muy bien, entonces, como dice ahí donde leyó Abigail, todos por cuanto todos pecaron. No hay una persona sobre la tierra que no haya pecado. Por lo tanto, pues hay una muy mala noticia. La gracia es una muy buena noticia, pero para que haya una muy buena noticia tiene que haber una muy mala situación. La mala situación es que nadie nos merecemos el cielo. Nadie podemos entrar, no importa qué hagamos. Y ahorita vamos a ver más de eso. Mi amiga Jenny por aquí nos va a leer otro versículo, nos va a decir algunas cosas también. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, acompáñenme por favor a 1 de Juan 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fíjense bien aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, aquí está una mala noticia, pero también juntamente una buena noticia. Porque dice que todos hemos pecado, no hay uno solo que no peque. Todos hemos cometido, ¿verdad?, alguna situación de que está bajo la ley y que no podemos hacerla. Pero dice aquí en el 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces necesitamos ponernos a cuentas con Jesucristo para poder recibir ese regalo tan hermoso que es la gracia. Necesitamos reconocer que hemos pecado. Aquí yo puse un escrito, pues ahorita las redes sociales están a todo lo que da, ¿verdad? Más con esta situación que hay de pandemia mundial, pues se ha visto muchísimo más en las redes sociales, mucho más movimiento, ¿verdad? Y por ahí yo veo un escrito, que yo pienso que en este escrito quieren como escudarse muchas personas, ¿verdad? Podemos incluirnos, no vamos a hacer como que nosotros no, ¿verdad? Todos. Podemos escudarnos en esta frase que por ahí circula mucho, dice, la mejor religión es ser buena persona. Les tengo noticias para todos esos que comparten esos escritos. Lo que no saben, dice, es que ni una religión te salva, ni tampoco ser buena persona te salva. El único que salva y que tiene el poder de salvación se llama Jesucristo. Pues qué importante esto que dice Jenny, que lo entendamos. No hay ninguna religión, no podemos decir que nosotros tenemos la verdad. Ustedes pueden decir, pues ustedes dicen que tienen la verdad. No, como les dijimos al principio, este es el universo de Dios, es su casa donde nosotros vivimos y Él es el que puso las reglas. Entonces hay que estudiar su libro, porque Él aquí nos dejó todo. Entonces Él no viene vengo por los de aquella religión, por los de aquella iglesia, no. Él viene por las personas que han decidido entregarle su vida y arrepentirse de sus pecados y recibirlo en su corazón. Por esas personas viene. Entonces es muy importante entender, cuando ya Adán y Eva ya en el principio de los tiempos cayeron en pecado, dice la Biblia que se engendró en el corazón humano una semilla de pecado que va pasando a cada uno de nosotros. Entonces nosotros desde que nacemos traemos en el corazón una semilla de pecado. Y lo vemos en los bebés.
o sea, un bebé en cuanto empieza a Así tener es. un poco de, no sé si estarán de acuerdo Conciencia. conmigo, de conciencia, gracias, empieza, ¿no?, a pelear lo suyo. ¿Quién le enseñó a decir mentiras? ¿Quién es que no necesitas enseñarle? A mí me impresionó mucho un día, Andoni, mi niño pequeño, empezaba a caminar apenas. Y recuerdo que estábamos ahí, de repente se acerca mi mamá, pues, estaba enojado, ¿sabe qué dijo mi mamá? Estaba enojado porque algo no le dimos, y llega y tras le da una patada, o sea, ni podía casi levantar el pie. Jamás había visto a nadie nosotros dar una patada, o sea, a lo mejor se nos hubiera dado un empujón, pues sí, o sea, ahí mi esposo y a veces jugábamos o con mi hija, pero una patada no. Entonces, ¿cómo se le ocurrió tras? ¿Cómo ahí nos damos cuenta en los bebés cómo el pecado viene en el corazón? Ya lo traemos ahí, esa semilla. Entonces, aunque esté muy insignificante, tiene un tremendo potencial de hacerse un increíble árbol. Puede generar desde los más pequeños pensamientos hasta palabras y actos espantosos. Entonces, todos tenemos esa semilla en el corazón. Y se nos tiene un ejemplo de un personaje de la Biblia. Adelante, Itzel. Sí, me llamó la atención este personaje, porque pues es uno de los grandes personajes de la Biblia, ¿no? Y es la vida de Jacob. O sea, vamos a ver un poquito de la vida de Jacob. Jacob pues vivió 147 años, hijo de Isaac y de Rebeca. Fue un mellizo, su hermano Esaú, y dice que desde el vientre, voy a enumerar los pecados que cometió, pues no todos, ¿no? Algunos pecados muy marcados, sí, muy marcados en Jacob. Fíjense, tuvo contienda desde el vientre. Él estuvo luchando con su hermano desde el vientre, y a Rebeca pues se le reveló que era porque eran dos pueblos diferentes, y desde el momento hasta que nació fue contienda. Es lo que decía ahorita Lilian, pues que venimos ya con el pecado, ¿verdad? Ya muy marcado. Entonces aquí pues desde el vientre tuvo contienda con su hermano Esaú, su mellizo. Y luego tuvo codicia. ¿Por qué? Porque compró la primogenitura de su hermano por un plato de lentejas. Yo creo que pues le salió barato, ¿no? Sí. Fíjese, la codicia, él codiciaba, a lo mejor envidiaba el no ser el primogénito, ¿no? Y lo codició. Otra cosa, también el engaño, robó la bendición de su hermano. Él hizo todo una treta, por así decirlo, y cómo se vistió con las ropas de su hermano, cómo con la ayuda de su mamá le preparó el guiso favorito, se lo llevó. No sé, a lo mejor dice que se puso pieles porque era muy velludo Esaú y él era lampiño. Entonces, ¿cómo organizó todo? Hicieron un complot, así me lo imaginé, ¿no? Como un complot. Y cómo engañó y robó la bendición de Esaú. Otra cosa también que encontré en Jacob, pues que era tramposo. Tramposo él administraba, cuando ya él huye, él administraba los bienes de su suegro Labán. No sé si recuerdan la historia. Y Labán le dijo pues que sí, le iba a dar las ovejas, iban a repartirse, las ovejas pintas son tuyas, las blancas mías. Entonces, ¿qué hacía? Cruzaba a las ovejas de una manera, poniendo varas de avellano y no sé qué. O sea, él se daba maña. ¿Para qué? Para que salieran pintas las ovejas y él enriquecerse a costa de la administración de su suegro. Entonces, de una u otra forma, pues, era trampa, no era muy legal. No. Entonces, fíjense cómo un hombre que tuvo, pues, que falló una y otra vez, a lo mejor con alevosía y ventaja, o a lo mejor porque las circunstancias se le fueron dando. Este hombre tuvo un encuentro con Dios, le cambió el nombre a Israel. De ahí, igual como los cambió el nombre a nosotros, empezamos a conocerlo, tenemos un encuentro con él y nos hace llamar cristianas, parte del cuerpo de Cristo. ¡Wow! O sea, qué privilegio, ¿verdad? Así igual como a Jacob, pues le cambió el nombre, igual nosotras, ¿no? Y luego también toda su descendencia fueron las 12 tribus de Israel,
sea, todo lo que a partir de ese encuentro se fue desarrollando. Su descendencia fueron las 12 tribus de Israel, que fue la bendición que su padre Isaac le dio, que dijo que iba a ser grande en las naciones. Otra cosa, pues que de esas 12 tribus de Israel viene la genealogía de Jesús. Fíjense que tuvo una vida próspera, fue sepultado con honores. Me llamó la atención que leí que hubo luto nacional, 70 días. O sea, no fue cualquier cosa su muerte. 70 días de luto nacional. Fue sepultado en la tierra de Canaán como era lo que él quería, ¿no? Sepultado junto a sus padres, con su esposa Lea. O sea, murió con honores. Un hombre, pues que estuvo pecando. Dios tenía un plan específico con él, un propósito que poco a poco se fue cumpliendo en la vida de Jacob, a raíz de que Jacob pues estuvo apegado a Dios, ¿no? Que tuvo ese encuentro. Porque pues Dios conocía el estado de su corazón, así como conoce el estado de nuestro corazón a nosotros. Así es. Y nos da nuevamente oportunidades, enseñanzas, gracia sobre gracia. Entonces, qué hermoso, ¿no? Jesucristo su amor es incondicional, a pesar de lo que nosotros pecamos continuamente, su amor permanece. Dice que muchas veces Jacob pues fue llevado a circunstancias y eso lo orillaba a hacer cosas pues no tan buenas, ¿no? Igual que nosotras pues constantemente estamos siendo tentadas por el pecado. Es por eso pues que necesitamos estar constantemente pues en comunicación con Jesucristo, porque pues Él nos ayuda a tener la victoria en esos momentos. Su gracia es indispensable. Es indispensable. Esa es la conclusión. Necesitamos de su gracia cada día. Así es. Aquí ahorita que menciona ella, que nos recuerda el título de gracia indispensable. ¿Por qué qué quiere decir indispensable? Que la necesitas sí o sí, todos. Entonces necesitamos entender eso. Lo necesitamos aquí para vivir y sobre todo para entrar al cielo. Necesitas de Jesucristo para eso. La condición de nuestro corazón necesitamos reconocer, porque tú puedes decir, bueno, pues entonces todos podemos pecar, pues si todos vamos al cielo, Dios nos va a perdonar. No es así. Alguien que ha tenido un encuentro con Jesucristo jamás abusaría de esa gracia. Porque si alguien se encuentra con Él y sabe lo que a Él le costó, jamás abusaría de esa gracia. Entonces, si tú crees que puedes abusar de esa gracia, no le has conocido. Porque pues si pues que existe, entonces puedo pecar, hacer lo que sea. No se trata de eso, sino que cuando tú le conoces, eres libre y puedes amarle y seguirle y ser feliz y disfrutar todo. Ahora, muy importante, volviendo a la condición de nuestro corazón, todos sabemos bien dentro de nosotros que algo no funciona bien. De repente nos enfrentamos con ciertas cosas que pensamos que santo Dios, si alguien más pudiera ver lo que pensamos, qué impresión, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tenemos de repente la idea de que, ay, me gustaría tener eso y que no es mío. O a lo mejor alguna mujer casada que desea a otro hombre que no es de ella, o mujer soltera no le dice que mira qué a gusto, aquella, que el esposo que tiene, qué buena onda, o que no sé. O sea, todos esos sentimientos que acá muy adentro nadie puede ver, pero que el Señor sí los está viendo. Muchas veces moldeamos la verdad a que sea más favorable a nosotros cuando, ay, no, pues me va a ir mal, o me va a regañar mi marido, o el jefe en el trabajo, pues la moldeo ahí medio la información para que sea favorable para mí. Hablamos mal de las personas a nuestras espaldas, eso habla más que de la otra gente, habla de mi propio corazón. Si yo estoy constantemente hablando mal de otra gente, aunque tenga razón, eso habla más de mí que de la otra persona, habla de la condición de mi corazón. Yo me enfrenté otra vez a algo que me impresionó mucho, porque una vez estábamos platicando y yo le dije a una persona, es que tú sacas lo peor de todo el mundo, pero ella así buena onda jugando, tú sacas lo peor, tú a todo el mundo vas a hacer enojar, a todo el mundo vas a hacer estallar. Estábamos haciéndole carrilla a esta persona, pero ya en un momento que estaba orando, el Señor me mostró, eso no es cierto. Nadie va a sacar de adentro de ti lo que no estaba ya ahí. Si tú estallas y empiezas a vociferar, no tiene la culpa la otra persona, haya hecho lo que haya hecho, porque lo que salió es que ahí estaba. Si yo tengo un vaso con un poquito de Coca-Cola aquí abajo, un poquito, y todo lo demás está vacío, y le empiezo a echar agua,
esta Coca-Cola se va a salir. Si no hay Coca-Cola ahí, no va a salir nunca Coca-Cola. Si no hay agresividad en mi corazón, frustración, malas palabras, iras, envidias, no van a salir nunca. Entonces, si salen en algún momento porque alguien lo provoca, porque eso nos gusta decir, es que ahí estaba antes. Entonces, el asunto no es la persona que vino y hizo que eso saliera, ahí estaba ya. Y eso habla de la condición de nuestro corazón. Solo yo soy responsable de lo que sale de mí. Si no está eso en mi corazón, por más cosas que haga la persona a mi alrededor, no va a salir porque no está. Entonces eso habla mucho de esa semilla que hay dentro de nosotros. Es muy importante cuidar nuestro corazón. Por algo dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué necesita una semilla para florecer? Necesita agua, necesita luz, necesita que la estés abonando. No le des agua, luz y abono a la semilla del pecado. ¿Cómo le das agua? ¿Cómo le das luz? Bueno, un ejemplo sencillo, estamos aquí entre mujeres. Por ejemplo, el adulterio. Nadie puede decir que cayó en un adulterio de la noche a la mañana. Eso no sucede. Eso se va trabajando. No sé si están de acuerdo. Así es. La semilla de adulterio, les tengo una noticia. Todas la traemos. No voy a hablar de los hombres porque es café de mujeres. Porque van a decir los hombres también, no, pero no estamos hablando de los hombres. Eso sería otro tema muy largo. Aquí todas las mujeres tenemos la semilla de adulterio en el corazón. Todas. Todas somos capaces en ciertas circunstancias, y si alimentamos esa semilla, de ser infieles. Todas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede ir alimentando esa semilla? Yo la tengo ahí. ¿Cómo cuido mi corazón? Yo no voy a estar mensajeando acá secretamente con algún hombre, porque si en algún momento tengo una crisis matrimonial y este hombre me pone mucha atención, está a punto de florecer esa semilla que tengo ahí. Entonces yo, ¿para qué voy a tener la puertita ahí lista, verdad? Para algo que va a ser un pecado, que va a traer consecuencias a mi vida. Entonces yo cuido esa semilla de que no florezca, así la cuido. Entonces todas tenemos la semilla, entonces vale más mantener. ¿Y qué importa lo que haga el hombre? Eso es asunto entre uno y Dios, el pecado. Y acá quien eso es personal, pues. Eso es una simple semilla, pero por ejemplo la del robo. Podemos decir, yo nunca robaría, y criticamos, me da, no sé, ver cómo criticamos a los políticos. ¿Qué haría cada uno de nosotros si estuviera en esa posición con tanta posibilidad de agarrar ese dinero, pues? Si se nos hace fácil a veces, no sé, ¿qué ejemplos puedo poner? La pluma. Sí, la pluma aquí la dejo ahí. Bueno, también puede ser, se nos hace fácil, yo lo he vivido, por ejemplo, mi esposo que deja dinero en el pantalón. Y siento así, no es mío. Aunque seamos una carne, porque para eso sí somos una carne, somos una carne, venga nuestro reino. Pero, o sea, es de él, si él me lo quiere dar, qué bien, ¿verdad? Pero, o sea, es de él. Es una cosa muy sencilla para decir, qué simple. Pero es que, o sea, realmente eso nos muestra, si ahí sentimos pues lo puedo agarrar. Y a lo mejor lo agarra, a lo mejor el esposo no se enoja. Pero ahí nos muestra que si estuviéramos en una posibilidad de agarrar dinero que no es mío y tuviera una necesidad muy fuerte, porque no nos excusamos a veces en eso. O sea, el dinero no es tuyo y se acabó, pero la semilla de robo ahí está, y si la abonas, si le das agua, va a florecer en algún momento. Entonces el pecado en la circunstancia correcta va a salir. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Buscamos atajos? ¿Qué decimos? No, pero aquel es peor que yo. No nos comparamos, ¿no? Pero es que no soy igual que los homicidas, no soy igual que los asesinos. Pero es que no se trata de eso. Siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú. No se trata de compararte, se trata de ponerte delante de Dios y qué es lo que a Él no le gusta. Jenny, si quieres ayudarnos con tu parte. Bueno, pues mira, para confirmar lo que estás hablando, vamos a ir a esta lectura que es Mateo 5. Vamos a leer el 21 y el 22, por favor, me acompañan. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Yo creo que todos nos sabemos ese mandamiento, ¿verdad? No matarás. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice Jesús, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow!
¿Con qué nos encontramos? Con que Jesucristo dice, ahorita por ejemplo nosotros podemos decir, no, pues aquella persona, pues a eso se dedica, ¿verdad? A matar personas, ¿verdad? Le pagan cierta cantidad de dinero por ir a matar a una persona. Y él está haciendo ese pecado, ¿verdad? Que se encuentra en los mandamientos que no sabemos de memoria. Pero fíjate lo que dice Jesucristo. Dice, yo les digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, nos está comparando igual, aquel que mató a alguien que se enoje con su hermano. Y estamos hablando aquí pues en cualquier persona. Ya eso te convierte a ti también en un asesino, en un homicida. A ti te convierte en eso. Entonces no podemos, como decía ahorita Lilian, compararnos, ¿verdad? Compararnos con una persona que él sí hace esto, yo no hago eso. No, simplemente mira, yo le puse aquí, Jesucristo no vino a quitar la ley. La ley es buena. La ley es buena porque si no existiera la ley, ¿cómo estaríamos, verdad? Tenemos que seguir reglas porque si no, pues, si así estamos como estamos, imagínate sin ley. Entonces, Jesucristo no vino a quitarla, vino a cumplirla. Y fíjate que le hizo unas modificaciones. Y esas modificaciones no están tan a nuestro favor. No están a nuestro favor. Porque antes tenías que ir a matar a la persona para que fueras enjuiciado. Ahora nada más con enojarte con la persona, ya con eso somos homicidas. Y vamos a leer otro pasaje aquí, que dice allí mismo, Mateo 5. Vamos a leer el 27 y el 28, acompáñenme por favor. Dice el título, Jesús y el adulterio. Dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pues yo les digo, dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! O sea que antes, fíjate, antes de que Jesús viniera a la tierra, tenían que encontrarte en el acto de adulterio para que fueras enjuiciado. Tenía sus consecuencias, ¿verdad? Pero ahora, dice, nada más con ver. Nada más con mirar, dice, ya sea, pues, se está refiriendo aquí a una mujer, ¿verdad? Pero como decía ahorita Lilian, también nosotras tenemos lo nuestro, ¿verdad? Que vemos para otro lado, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, no, decía, ahí va uno más joven, dice, mira, no, vamos a ser, somos las mismas, nos convertimos en el acto de adulterio. No precisamente nos tienen que encontrar, ¿verdad? Así como antes. Ahora, nada más con codiciar lo que no es nuestro, ya con eso nos convertimos en ese pecado, ¿verdad? Dice, Jesucristo no vino a quitar la ley, como les decía, y lo que se modificó no está a nuestro favor ahora, o sea, está peor para nosotros, ¿verdad? Ya somos adúlteros igual que el que hace como el que desea. En lo oculto, como decía ahorita, ¿verdad? En nuestro corazón tenemos los pensamientos más ocultos y el único que los conoce es Jesucristo. Gracias damos, ¿verdad? De que nada más Él se entera de lo que está en nuestro corazón. Bendito sea Jesucristo. Porque si tuviéramos algo por ahí, ¿verdad? Que supieran los demás lo que pensamos o las intenciones de nuestro corazón, pues qué mal nos fuera, ¿verdad? Bendito sea Jesucristo, por eso que Él nada más se entera. Pero bueno, eso no nos hace libres. Eso nos hace participantes del pecado. Es muy importante, recuerden, esto es para entender por qué fue necesario el sacrificio de Cristo, por qué necesitamos la gracia. O sea, es importante entender cómo ve Dios el pecado, no nosotros, porque para nosotros una mirada es muy normal. No, el sexo no es pecado. Dios hizo el sexo para la humanidad. Es como un cuchillo. Un cuchillo es bueno o es malo. Depende de quién lo usa. Si lo usa un chef es una excelente arma de instrumento, no arma, es instrumento de trabajo excelente. Si lo usa un asesino puede ser un arma. Entonces no es el objeto, es el corazón de la persona la que es el pecado. No es el ver a una persona, es con qué deseo la estás viendo. Entonces por eso, ahora, ¿por qué? Porque vamos a decir, pues Dios es injusto, ¿cómo va a ser lo mismo matar que odiar?
De hecho, hay un versículo que dice, enójate, pero no peques. O sea, Dios nos dice, el enojo es un sentimiento que tú vas a tener, pero no peques. Si te enojas con alguien y te lanzas a ofender, es lo que eso es lo que Dios le molesta, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es para Dios igual? Una semilla y el árbol que nace de esa semilla comparten el mismo ADN. Es el mismo ADN el de la semilla que el del árbol. Es el mismo ADN del corazón que odia que el del asesino. Solamente es una diferencia de cantidad. Uno floreció y el otro está pequeño, una ramita, pero es el mismo ADN. Para Dios el pecado es el mismo porque es el mismo pecado en el corazón. Es el mismo corazón, el mismo ADN de una persona que hace bullying en la escuela, de un asesino. ¿Por qué? Porque es ese mismo rechazo a la persona que no le cae bien o que no se amolda lo que esa persona cree que debe ser. Entonces, ese es el asunto. No es por la cantidad, por el tamaño de lo que estás haciendo, sino porque comparten el mismo ADN. No es sabio que neguemos el potencial que hay en nuestro corazón para la maldad. De sabios es reconocer, tengo que cuidar mi corazón porque hay mucho potencial para hacer muchas cosas malas. Entonces por eso lo cuido. Por eso las buenas obras no son suficientes. Voy a leerles yo en Santiago 2:10. ¿Y dónde están las buenas noticias? Van a decir, bueno, ahorita ahí van las buenas noticias. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, me van a decir, pues cada vez nos están poniendo más difícil. Eso es para que entendamos por qué nadie entra al cielo. Dice la Biblia, si cometes un pecado, eres ya infractor de la ley, es suficiente. Entonces, bueno, quiere decir que si soy 90% de santidad y 10% no, ya con eso es suficiente. Pues sí, y si eres 99% y una cosa no, ¿es suficiente? Sí, les voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo te traigo una botella con agua de la manantial más puro y te lo pongo ahí y te digo, esta agua es de la más pura que hay, nada más tiene 2 gotitas de orines de rata. ¿Se la toman? No. Entonces, ¿por qué Dios sí se va a tomar esa agua que es 99% de pureza? O sea, porque ese pecado que hay en el corazón Dios no lo soporta. Su plan no era ese. Por eso Adán nació sin pecado. Adán es el único hombre, aparte de Jesucristo, que nació sin pecado. Todos los demás, a raíz del pecado de Adán, nacemos con la semilla del pecado en el corazón. Pero Adán no. Dios no tenía el plan así. El plan de él era vivir sin pecado, una vida libre y feliz. Gracias al pecado del corazón, ahora es otro cuento, ¿no? Entonces es muy importante que entendamos cómo la justicia de Dios es así. La Biblia, un versículo que nos va a leer ahorita Cintia, habla de cómo la justicia de Dios requiere que todo pecado sea pagado. Adelante, Cintia. Es Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí tal cual lo está diciendo. Decimos muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Ahí está muy claro. La ley de Dios, así como la ley de nuestro país dice que la sentencia por cierto crimen es tal cosa. La ley de Dios dice, la paga del pecado es la muerte, punto. Y el pecado no hay tamaños. Es el mismo ADN, la paga del pecado es la muerte. Entonces nos encontramos frente a un juicio. ¿Quién va a pagar? Solo hay 2 opciones quién va a llevar esa sentencia. O pagas tú o paga Jesucristo. Esa es la gracia. Victoria nos va a leer en un versículo. Adelante, Victoria. Es en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pues nadie puede ir al cielo sin Jesucristo. Y pues el único camino aquí se llama Jesucristo. Y es cuestión de seguirlo y buscarlo, que Él ahí está esperando. Así es, muchas gracias. Cintia, ¿nos quieres leer el otro, por favor? Vamos a Juan 3:16. Ya me lo sé, vamos a decir. Sí, de memoria. ¿Lo recitamos?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en estos versículos que nos leyeron, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está? ¿Cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy. Estudia los evangelios para que veas cuál es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie va al Padre. Es decir, nadie entra al cielo si no es por mí. No hay otra forma. No es por obras. Aunque seamos altruistas, ayudemos a los pobres, eso no te hace ganar el cielo. Ni porque te portes muy bien como vimos ahorita. La ley de Dios es muy diferente al corazón humano. Él no tiene nuestros parámetros, Él va a medir con sus parámetros porque este es su universo. Fue por eso que Él vio, nadie va a llegar. Si no hago algo, nadie va a llegar al cielo, porque es demasiado el pecado en sus corazones. ¿Ustedes creen que Dios permitiría que su hijo muriera así si hubiera otra manera de entrar al cielo? Si alguien pudiera ser lo suficientemente bueno, yo no creo que Dios hubiera dicho, no le hace, de todos modos muere. Claro que no. O sea, si pudiéramos por nuestra fuerza de voluntad llegar al cielo, hacer suficientes obras buenas como para llegar, entonces, ¿cómo Dios iba a permitir que Jesucristo muriera? No hay forma, no hay nada que puedas hacer, aunque seas de cualquier iglesia, hayas estado toda tu vida en una iglesia, por más oración que tengas. Todos tenemos pecado en el corazón, todos necesitamos de esa gracia. Y muchos traemos la cruz colgada, la tenemos en nuestra casa. A mí personalmente me fascina la cruz porque me recuerda el amor de Dios. Y la traemos colgada y no tenemos ni idea muchos de nosotros de qué es lo que está hablando. Dios es un juez justo, dice la Biblia. Él no va a bajar su nivel por decir, este es el nivel que Él necesita, ¿no? Para entrar al cielo. No lo va a bajar. Por ejemplo, yo como maestra, para ser sincera, a mí a veces sí me doblegaban los alumnos, ¿no? De que, bueno, pues así entrégalo, no te voy a reprobar. Y bajaba a lo mejor un poco a veces mi estándar que pedía en un trabajo para ayudar a un alumno. Dios no lo va a hacer. Y la cruz es la muestra, la cruz de Cristo es la muestra de ese equilibrio perfecto de justicia y misericordia de Dios. Es tan justo que alguien tuvo que morir. Si Él solo fuera amor y misericordia, nos hubiera dicho, entren todos al cielo, no hombre, como sea. No, no lo hizo así. Alguien va a pagar, dijo, o pagan ustedes o paga alguien más, porque el pecado se tiene que pagar. Pero es la mezcla, como les digo, es el equilibrio de justicia y de amor. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que dijo, alguien va a pagar, voy a pagar yo mismo. Porque quiero que entren. Alguien tiene que pagar, ok, mi hijo y yo que somos uno nos vamos a separar en dos para que él vaya, tome tu lugar y pague por ti. Por eso es el equilibrio perfecto de la justicia de Dios. Tiene que haber pago. Pero del amor de Dios que dijo, pero yo lo voy a asumir. O sea, increíble, es la historia de amor más increíble que vas a escuchar, que Romeo y Julieta ni que nada, ¿no? Dios trató a Jesús en esa cruz como merecíamos nosotros que nos tratara. Él murió nuestra muerte para que yo viva ahora su vida. Si lo entendiéramos el amor de Dios, no dejaríamos a Dios por cualquier cosa, no lo dejaríamos de buscar si entendiéramos de qué nos libró y qué significa realmente esa cruz. Alvin, ¿nos tienes un ejemplo del amor? Sí, todas nosotros somos madres, bueno, todavía Cintia no. Apura. Entonces, como somos madres nosotros, nuestros hijos, cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Que cada uno es diferente. Pero nosotros los amamos igual a cada uno de ellos. Me quedó muy grabado, bueno, muchas cosas no, pero me quedó muy grabado una cosa que me dijo una vez mi papá: tus hijos son capaces de hacer lo peor. Y sí, porque muchas veces nuestros hijos, nos dan ganas de darles una vueltecita, ¿a poco no? Pero así en el pescuezo, ¿no? Pero sale nuestro amor de madres y la gracia que tenemos para ellos y los perdonamos así de fácil. ¿Qué más Jesucristo, que nos ama tanto, nos puede perdonar? Pero si nos arrepentimos realmente. Porque también en su palabra dice, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos sinceramente, Él nos perdona. ¿Y qué sinceramente? No volverlo a hacer.
Ese es un ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Abby. Creo que sí, cuando uno tiene hijos empieza a entender una mínima parte del amor de Dios, porque pues Él es nuestro Padre, ¿no? Y uno humanamente, pues el amor de mamá, de papá es algo increíble. Y ahí es cuando uno empieza a comprender cómo Dios puede perdonar y cómo puede Él hacer todo lo que hace con nosotros, ¿no? Recordando el tiempo en el que Jesús murió, cuando Él estuvo en el Getsemaní, como dijo el otro día en la aplicación mi hermano, el Getsemaní era un jardín donde tenía comunión Jesús y Dios, que en ese momento estaban separados. Ahí se comunicaban, perdón. Pero el último día, que fue cuando Jesús ya iba a ser entregado para morir, ese día fue diferente, ya no fue una comunión de, ay Padre, vengo a verte, fue un día de sufrimiento, de dolor. Jesús estaba ahí, en unas partes de la Biblia dice que sudando sangre, que llorando sangre. Entonces, ¿por qué estaba así? Era el miedo a los clavos, era el miedo a si Jesús no era cobarde. Lo que Él tenía era que Él sabía, porque no sé si se acuerdan lo que Él le dice a Dios Padre, le dice, si es posible, aparte de mí esta copa. ¿Qué es la copa? La Biblia habla mucho de la copa de la ira. La copa es, imagínense ustedes, una copa donde se va llenando de todo el pecado de la humanidad. Yo a veces pienso, Señor, tú que ves todo el pecado de la humanidad, ahorita ¿cómo aguantas? Eso se está llenando una copa, la copa de ira. Se está llenando con el pecado, todas las maldades, atrocidades de la humanidad que vemos, que cometemos nosotros, nuestros vecinos y cada persona que ha vivido a lo largo de la humanidad, se va acumulando. Y ese día era que esa copa de la ira, Dios Padre se le iba a dar a Jesucristo. Tú la vas a tomar para poder derramar sobre ti toda mi ira, para poder liberarlos a ellos de lo que se merecen. Era la furia de Dios acumulada. Entonces están teniendo una conversación Jesús y Dios, y les dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo me imagino ahí Jesús arrodillado, sudando sangre, y Dios diciéndole, ¿sabes qué? Es que los amo mucho, y si no hacemos esto, no van a poder llegar al cielo. Y Jesús, no hay otra manera, Señor. ¿No crees que puedan ser tan buenos como para entrar al cielo? No, tú sabes que no hay otra manera. Y me imagino a Dios Padre también diciéndole, pero a ver, si tú dices que no, aquí nos vamos. Y ni modo, si tú dices que no, porque la comunión entre ellos era algo precioso, pues Dios no estaba obligando a Jesús a hacerlo. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué le contestó? Hágase tu voluntad. Agarra esa copa de la ira y la toma con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades, con toda esa ira que iba a ser derramada sobre nosotros. Y es el momento en que Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó? El único momento de la historia en que Dios Padre le ha dado la espalda a Jesucristo fue por ti, por mí, para no darte la espalda a ti ahora, para no tener que darme la espalda a mí en el momento que muera. No, Él no me va a dar la espalda, porque se la dio a Jesucristo, y Jesucristo llevaba en Él mi pecado. Se la dio la espalda a Él, para el día que yo muera, Él recibirme con los brazos abiertos, a pesar de todas mis porquerías que he hecho y que he pensado. Y no nomás cuando muramos, aquí en la tierra nos llena de gracia, como ya hemos visto que nos habló ahorita Itzel, de que todo es lo que es gracia, lo que Él me ha dado exactamente. Y después dice Jesús, consumado es. Listo, Señor, ya bebí toda la copa, ya está todo el pecado pagado. Eso es la gracia. Por eso tuvimos que ver lo que es pecado para Dios primero, y a lo mejor ustedes estaban asustados pensando, no, pues entonces era necesario ver cómo ve Dios el pecado, para entender por qué fue necesario la muerte de Jesucristo. Increíble fue también que la religión, los sacerdotes, los fariseos tuvieron enfrente a Jesús y no se dieron cuenta que era Dios. Lo mandaron crucificar, la religión tenía a Dios enfrente y no lo reconocieron. Judas tenía a Dios mismo frente a él y no lo reconoció. Puede ser tú que tienes a Dios enfrente ahorita y no te estás dando cuenta que te está hablando. Puedes estar en una iglesia y tener toda la vida ahí y nunca conocerle. Que no se te vaya la vida sin conocerle. Todos somos Judas, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre Judas y yo es que yo acepté la gracia que Judas rechazó.
Judas no aceptó la gracia, sintió mucho remordimiento, pero no aceptó la gracia, entonces él la rechazó, pero yo acepté esa gracia, por eso ahora voy al cielo. A lo mejor ustedes nos ven y dicen, ¿y esas qué nos van a enseñar? Y estoy de acuerdo, más que gente que no conocen, la familia, los amigos cercanos, que no se acuerda todo lo que era. No, miren, yo sí me acuerdo muy bien y me da mucha vergüenza, pero Jesucristo me ha sacado porque Él viene a los enfermos, a los malvados y los salva. Gracias a Jesucristo por su amor. Cintia nos va a dar ahora una explicación sobre lo que es el verdadero arrepentimiento. Adelante, Cintia. Primero que nada, vamos a ver la diferencia entre lo que es el remordimiento y el arrepentimiento. Busqué en el diccionario el significado de remordimiento. Dice que es inquietud o pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción. Es una que estás, ¿no? Con de que, ay, hice esto, ¿no? Pero te sientes mal y después vuelves a hacerlo. ¿Por qué? Porque se trata de mí, o sea, de mi sufrimiento y de las consecuencias que tiene eso que me está doliendo, pero vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo. Entonces, el remordimiento no es suficiente. Que tú sientas remordimiento, pues sí, está bien, pero no es suficiente. Así como decía Lilian de Judas, él sintió el remordimiento después de haber vendido a Jesús, de haberlo entregado, pero para él no fue suficiente. Entonces ahora nos vamos con lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa lamentar haber hecho o haber dejado de hacer algo. Aplicado acá, pues a nosotros cuando te arrepientes de verdad es cuando te duele haber lastimado el corazón de Jesucristo y decides confesar tus pecados, porque una cosa es confesar, reconocer que fallaste, o sea, decir, ¿sabes qué? Jesucristo, sí, la regué, perdona. Pero a partir de ahí, dice, algo muy peculiar del arrepentimiento es que cambia tu manera de pensar, tu manera de actuar, cambia tu vida, cambia tu actitud. Es un cambio total de conducta para que cuando realmente hay un arrepentimiento, todo lo que hay en ti cambia, no vuelves atrás como en el remordimiento. ¿Por qué? Porque te duele haber lastimado su corazón y reconoces que aunque está su gracia y todo, pero como decía Lilian, o sea, recuerdas el sacrificio, lo que le costó a él y te duele y haces todo lo posible y le pides, Señor Jesucristo, ayúdame. Un ejemplo muy peculiar es Zaqueo. No sé si algunos de ustedes sepan Zaqueo. A nosotros, bueno, a mí, a mi generación nos los enseñó Tenchita desde chiquitos en una canción. Y vamos a Lucas 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí quiero hacer una pausa. Cuando estaba chiquita, yo lo cantaba, ¿no? Así, ¿no? Ya de grande, que le pones atención, dice Zaqueo, pues jamás lo había visto, yo creo, Jesús a Zaqueo. Y es impresionante cómo Jesús voltea y lo ve y le dice, ¡Hey, Zaqueo! ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros nos conoce, o sea, a ti te conoce, a pesar de que tú no conoces a Jesucristo, que tú dices, ¿quién es este Jesucristo? Él te conoce, Él te ve, Él ve tu corazón. Entonces, algo también que me impacta mucho de Zaqueo es que él tenía esa necesidad
de encontrarse con Jesús, así como lo tiene cada una de nosotras, de las que estamos así como lo tiene cada una de las que nos están viendo. Él tenía una necesidad. ¿Por qué? Porque siempre en nuestros corazones, en nuestras vidas, va a haber como ese vacío que nadie puede llenar. A pesar de que Zaqueo era rico, a pesar de que tenía varias posesiones, yo creo, no sé qué tantas cosas, él sentía esa necesidad de encontrarse con Jesús. Entonces, ya después Jesús lo ve y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tu casa, Zaqueo. Entonces yo me imagino a Zaqueo así como, pues me imagino que era bien corrupto, que hacía un montón de cosas, porque yo a veces lo he sentido de que Jesús me ve y no soy digna de que Él me vea, de que Él me llame, de que Él me use. Y así me imagino que Zaqueo se sentía como que, sí va a venir conmigo, ¿no? Entonces seguimos. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces siempre está eso, ¿no? Como decía Lilian, que tal vez nos conozcas y digan, no, pues si no se acuerda de que ella es así o que ella hace esto. A Jesucristo no le importa la porquería de persona que somos. A Jesucristo no le importa lo que hayas hecho. O sea, Él te ve con ojos de amor, y algo que a mí me queda siempre muy, muy grabado es que Él me dice que siempre te importe lo que yo pienso de ti. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, aquí vemos cómo hay un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento viene cuando tienes un encuentro con Jesucristo solamente. O sea, no puedes, por más que digas, ay no, ya me arrepentí, pero si no tienes ese encuentro personal con Jesucristo, si Él no te ve, si Él no te llama por tu nombre así, no va a haber un cambio. Necesitas encontrarte con Él para que pueda darse todo este cambio. Él empezó luego a regresar todo lo que había robado, a ayudar, no sé. Luego se vio ese arrepentimiento, al igual como con Pablo, que tuvo que encontrarse con él. Pablo, pues, si leen un poquito después, él antes de tener su encuentro con Jesucristo, él se dedicaba a matar a los cristianos, a perseguirlos. Tuvo ese encuentro y a partir de ahí, pues Pablo es uno de los personajes más increíbles, yo creo, de la Biblia, que dio su vida por Jesucristo, que bueno, toda su vida la dedicó a Jesucristo. Y eso ve como cuando te encuentras con Él, con su mirada, cómo cambia tu vida. Y hoy puede ser ese día que llegue la salvación a tu casa, a tu familia, a tu vida. Es importante que entendamos cómo el parámetro de Dios es muy alto, pero Él vino a pagar para que entres al cielo. O sea, no importa lo que hayas hecho. Es más, no importa si no lo conoces y ahorita piensas, no, pues es que está de locos todo lo que están hablando. La mala noticia es, no vas a ir al cielo sin Jesucristo. Lo necesitas, porque por obras no vas a poder. Entonces, hoy es el día, como dijo ahorita Cintia, hoy puede ser el día en que llegue la salvación a ti. La gracia de Jesucristo es gratis para ti. No cuesta nada, nomás acéptalo en tu corazón. Dile, Señor, no sé ni qué onda, no sabía que todas esas cosas te molestaban. Y es más, lo increíble de Jesucristo es que a mí me aceptó, me perdonó y sabe que sigo pecando. Pero aún así me ama y hay arrepentimiento en mi corazón y Él me va ayudando cada día a ser mejor. Y a veces uno retrocede y uno sigue, pero el Señor, ese es su plan, verte donde estás, abrazarte, perdonarte, levantarte y caminar contigo cada día. Y el día que mueras, que vayas a la eternidad con Él. La gracia es gratis para ti, pero no fue barata. A Él le costó toda su sangre esa gracia. Es gratis para ti, pero no fue barata. Terminando con Judas, vamos a leer el versículo 26 del capítulo 13, que es algo impresionante que quiero decirles aquí para terminar con Judas. Dice, respondió Jesús, a quien yo dé el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote.
En ese tiempo en Israel, cuando estaban invitados a la cena muchas personas, si el dueño de la casa, el anfitrión, quería honrar a alguien especialmente, mojaba el pan y le daba el primer bocado. Mojaba el pan en una salsa creo que de cabrita, no sé qué eran. Mojaba el pan en la salsa y se lo daba al invitado. Entonces, si tú recibías el pan mojado, eras la persona honrada, ¿no? Entonces, increíble, Jesús le da ese lugar de honra esa noche a Judas. Le estaba diciendo, sé lo que vas a hacer y aún te amo. Hay esperanza para ti. Hubo gracia para Judas, hubo gracia para Pablo, hubo gracia para la mujer adúltera. Hay gracia para ti, no importa dónde estés, no importa tu situación. Dios le dijo a Judas, no me importa lo que vas a hacer, yo voy a tomar tu lugar y pagar para ti. Pero Judas sintió demasiado remordimiento cuando vio que lo iban a matar y se ahorcó. Que no sea esa la situación de tu vida, porque todo esto que estudiamos de la ley no es para que te sientas culpable, es para que entiendas, necesitas la gracia para llegar al cielo, pero déjala esto a Jesucristo, porque Él pagó por ti para que ahora tú recibas la gracia y automáticamente entres a la familia de Dios. Ahorita vamos a hacer una oración, nuestra amiga Itzel va a hacer una oración por si tú quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, recibirlo en tu corazón. A partir de este día, tú que hagas esta oración, eres un miembro de la familia de Dios. ¿Y qué hay que hacer después? Si hoy decides hacer esa oración y entregarle ahí donde estás, donde nadie te ve, Jesucristo te está viendo, como vio a Zaqueo y le dijo, hey, allá donde nadie te ve, yo te estoy viendo y di mi vida por ti para que seas feliz en la tierra y para que pases una eternidad conmigo. Así como vio a Judas cuando estaba en sus maldades y lo iba a entregar y le dio el pan de la honra, te lo está dando a ti ahora. A ti te ofrezco mi amor, a ti te perdono, aún te amo, hay esperanza para ti. Si tú decides hacerlo, haces esa oración que vamos a hacer ahorita. Jesús te recibe en su familia. Y es importante que empieces a caminar con Jesucristo, que tengas un encuentro con Él. No es nada más de hacer una oración. Empieza a buscarlo. Acércate a una iglesia que le busque. Acércate a nosotros si estás aquí en Cananea. Y empieza a buscarlo con nosotros para que conozcas más de Él y tengas una familia de la fe. Te invito ahora, las invito a todas para que hagamos esta oración. Itzel, adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y poner nuestra mente en Jesucristo. Vamos a decirle, Padre Celestial, sé que he pecado contra ti, que mis pecados me separan de ti. Reconozco que te necesito. Creo que Jesucristo murió por mí y que fue crucificado y resucitó, que vive y que oye mi oración en estos momentos. Señor Jesucristo, te invito a que entres en mi corazón, que tomes control de mi vida. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Desde este día en adelante, quiero aprender a serte fiel, amarte y honrarte con mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Has tomado la mejor y la más importante decisión de tu vida si tú hiciste esta oración. Así es, a todas aquellas que hayan hecho esta oración, bienvenidas a la familia de la fe. Y pues muchas gracias. Gracias a Jesucristo por su gracia y gracias a ustedes por haberse conectado. Pues aquí vamos a estar cada 15 días, los jueves a las 4:30. Estén pendientes. Un abrazo de parte de Jesucristo para ustedes. Adiós, nos vemos a la próxima.